Hola, ¿cómo quieras? Yo soy Gerardo y hoy vamos a platicar de un tema hasta cierto punto polémico. Es sobre un artículo que anda circulando en la red sobre, no queremos decir nombres, pero el artículo habla sobre si los cómics mexicanos tienen valor o no. El artículo a grandes rasgos habla sobre que los cómics mexicanos no tienen valor porque son una reimpresión, porque los únicos cómics que tienen valor son los que han sido editados en Estados Unidos. Por lo tanto, editoriales mexicanas, españolas, no tendrían por qué tener valor. ¿Qué mejor para platicar de eso que pues un par de compañeros? Por ejemplo, tenemos a Osvaldo León. Osvaldo León es el dueño de Kingdom Comics aquí en medio de Yucatán. Él lo conozco desde que cambiaron la administración en Mundo Beat hace ya varios años, ¿no? Él pues ha vivido la declive de Mundo Beat. Estuvo cuando cambiaron la administración, cuando hubieron muchas rebajas, la bancarrota de Mundo Beat, Televisa adquirió los derechos y el boom de los cómics. Él es coleccionista de cómics desde hace 20 años. Entonces, qué mejor persona para hablar de ese tema que alguien que no solo compra y colecciona los cómics, sino que vive de vender cómics. Y tenemos también a Saulo lo conocí también por los tiempos en que Osvaldo se cambió y creó Kingdom Comics. Y pues gracias a Osvaldo conocí a Saulo lee y compra cómics desde hace casi 10 años. Él es un coleccionista más que nada de lo clásico. Bueno, pues primera pregunta. ¿Ya vieron el artículo? ¿Leyeron el artículo? ¿Qué piensan del artículo? Osvaldo. Pues sí, realmente yo a grandes rasgos chequé el artículo, realmente no me metí mucho en esto, pero pues no estoy muy de acuerdo con lo que se menciona, porque esta persona pues realmente denigra lo que es a los cómics mexicanos, llamándoles reimpresión, cuando no es así. O sea, para mí pues pienso que los cómics mexicanos quizá no sean tan importantes como los originales, pero pues sí tienen un cierto valor. ¿Por qué? Porque podemos poner el ejemplo de La Muerte de Superman. Ese, por ejemplo, es una segunda edición de La Muerte de Superman. Cabe aclarar que pues, en México la primera edición de La Muerte de Superman, que era una portada negra con el logo de Superman, o menos parecida a esta, pues se agotó únicamente en México, ni siquiera llegó aquí a Yucatán. Exacto. A mí me tocó tener, pero pues nada más la segunda edición de esta Muerte de Superman. El detalle con este cómic es que como es segunda impresión, tiene literalmente está impreso, dice segunda edición. A ver, vamos a acercarlo. ¿Se alcanza a ver? No se alcanza. Bueno, el caso es que al menos esta editorial Mundo Beat lo imprimía, decía segunda edición en sus cómics, y cuando no era una segunda edición, pues el cómic no tenía la leyenda, y únicamente se podía apreciar en la parte de atrás de los cómics. Entonces sí, o sea, a lo que me refería se le llama reimpresión, pero realmente no es así. O sea, ¿por qué? Porque pues ellos, la editorial adquiere los derechos, la licencia, y los produce aquí en México. Entonces viene siendo una primera edición producida aquí en México. Exacto. Se le llama reimpresión cuando es un segundo tiraje. Y continuamos con Saulo. ¿Tú qué piensas del artículo? Pues sí, concuerdo en algunas cosas con Osvaldo. Siento que tiene mucho valor, y más que nada en el artículo le dan como que más peso a la parte de a quien lo vende, no tanto de quien lo colecciona. Hace 4 años que está este boom del cómic, y no solo Televisa se ha lanzado al mercado, sino varias editoriales como Camite, como Bruguera, Panini, hay otras editoriales como Norma Editorial. Y por ejemplo, aquí tenemos a Camite, que es una de las actuales editoriales que está publicando en México y que aún se mantiene con un catálogo bastante amplio, aunque de vez en cuando lo deja editar o da largas, pero aún así está trayendo un buen producto, porque por ejemplo el material con el que está hecho el cómic es bastante bueno. Supera lo original. Exacto. Entonces no creo que el punto que maneja en el artículo sobre que es una reimpresión, que simplemente por eso no tenga valor. Siento que el cómic mexicano tal vez no tenga tanto valor como el original, pero no sería necesariamente porque es una reimpresión. Y pues a eso vamos a ir. ¿Por qué el cómic mexicano no tiene tanto valor? Creo que sería más por las empresas, o por ejemplo, como Saulo comentaba hace un momento, por el tipo de material. Por ejemplo, Televisa no está sacando los cómics. Por ejemplo, Televisa actualmente tiene los derechos de Marvel,
y de DC. Y de Marvel lo está sacando como en su equivalente en Estados Unidos. Pero DC no lo está sacando. Sí, lamentablemente a veces no lo sacan en el mismo formato que ellos lo hacen en Estados Unidos. Por ejemplo, hay ediciones que se ven majestuosas en pasta dura, pero ellos la sacan a veces en pasta suave y con errores y ese tipo de cosas. Entonces es lo que hace que quizá eso sí demerita un poco la calidad de los Y cómics. por ejemplo, Saulo tenía un punto de que a la gente no le gusta el... Sí, o sea, de repente tal vez como una lectura, como por allá salen los memes, ¿no? Como para tener en el baño. Pues está padre, ¿no? Pero algo realmente para coleccionar, no, o sea, para una persona que realmente es coleccionista, no le ves esa parte, ese extra que tener una presentación buena, un material bueno, una traducción buena. Han sacado realmente muy pocos materiales que dices, bueno, vale la pena la inversión. O sea, por ejemplo, yo lo recuerdo y fue creo que de los primeros que compré y dije, lo voy a comprar, o sea, sin ninguna duda fue Kingdom Come. Y creo que aquí está el punto, uno de los puntos que hace que el cómic mexicano no tenga tanto valor sería ese, el tipo de material con el que está sacando, porque pues como has dicho, como han comentado, uno no siente que por ese material vayas a invertir en ese cómic. Desde que cambiamos de locación, porque vamos a ir a visitar a igual un coleccionista de cómics, que de hecho es amigo del grupo. Pues comentaba Saulo en ese momento de... Ay, ¿qué era? Pues Estados Unidos llevan un control, llevan un control de tiraje. Entonces allá si hay una historia o portada exclusiva o edición exclusiva, realmente sabes que es exclusiva porque no hay limitado. Exactamente, cosa que no pasa aquí. Aquí pues llega una portada exclusiva, pero pues te la reimprimen y le sacan todo el jugo que pueden. Exacto, y de las cenizas siguen sacando. Bueno, comiqueros, nos cambiamos de locación. Estamos aquí ahora con el compañero Jorge Adrián Castillo. Yo conozco a Jorge Adrián desde... ¿cuánto tiempo? ¿15 años? ¿Más? Actualmente pues Adrián es no solo un coleccionista de cómics mexicanos, también es un coleccionista de cómics americanos. Y no pueden hablar con Manzanilla y para que muestre todo lo que le ha vendido, riñones y... esa cuenta está enterrada en algún lado. Qué mejor que otro coleccionista de ya varios años para que nos hable sobre si el cómic mexicano tiene valor o no, porque pues ya hablamos con Saulo y con Osvaldo del artículo que anda creando polémica recientemente. ¿Y tú qué piensas? ¿El cómic mexicano tiene un valor? ¿No tiene un valor? ¿Es una inversión? ¿Cómo lo ves? Yo siento que el cómic mexicano sigue siendo una buena inversión. Definitivamente faltan factores que nos podrían ayudar a definir realmente cuál es el valor de un cómic mexicano. Cualquier cosa, mientras más antigua sea y la dificultad de conseguirlo, te va a generar una relación costo-beneficio, que en este caso, pues, un cómic muy escaso, el ejemplo claro como es La muerte en la familia, portada plateada, que es un número que se sabe que es muy escaso, pues ha alcanzado un valor considerable en el mercado, quitando la controversia que sucedió hace unos meses con si es una reimpresión o es un reempaste de los que salieron, que eso es algo que desgraciadamente afecta al mercado, afecta a los coleccionistas y afecta al cómic mexicano como tal, el poder darle un valor. Siempre he pensado que la falta de información acerca del tiraje de las revistas, acerca del tiraje que tiene, si existe una relación entre variante, portada regular, ahora que Televisa está explotando mucho ese ámbito que no había sido realmente explotado anteriormente por Vito, por alguna otra editorial, es otro factor que yo creo que podría darle valor a las revistas. Sabemos que a veces quizás nos dice nuestro proveedor o nos dice la distribuidora, no, pues sabes que te doy tantos portadas regulares y te doy tantas variantes, y a final de cuentas creo que terminan dando más variantes que portadas regulares. Entonces no sabemos realmente cuál es el tiraje de cada uno. Si esa información realmente se tuviera, yo creo que ya pudiéramos de allá partir para decir, no, pues tal portada puede tener un valor más arriba del precio de portada. ¿Por qué? Porque hay un tiraje 1 a 10, 1 a 5, así sea muy pequeña la escala,
Exacto. pero pues eso ya nos va a dar un referente para poder decir, este cómic lo puedes vender un poco más caro, como dealer, como revendedor, o como cómic atrasado, porque ya sabes que es más difícil de conseguir quizá que la portada regular que una variante que nadie buscó y que está en los estantes de Sambors, que está en los estantes de las tiendas y que no se mueve. Y es que tocas un buen punto de las variantes, porque por ejemplo en Estados Unidos cuando hay eventos de artistas, o por ejemplo recientemente 75 años de Batman, 75 años de Superman, 75 años de Linterna Verde, ahorita viene Wonder Woman, al menos en Estados Unidos pues se editan varias portadas variantes, invitan a varios artistas, y todas esas portadas que han salido de por ejemplo los Looney Tunes, Darwin Cook, las Boomshells, las ha editado Televisa, pero no había ni siquiera información de eso. ¿Quién lleva el control de cuándo lo van a editar, o cuántos van a sacar de esa variante, que de repente se empiezan a hacer cotizadas? Entonces yo creo que si el cómic mexicano no tiene un valor es por parte de las mismas empresas que no llevan el tiraje, no llevan un control. De hecho existen los rumores de los mercados negros de los cómics, ¿no? Te vuelvo a decir, y la falta de información definitivamente, y no podemos dejar a un lado, si hablamos del valor del cómic mexicano, de los famosos acaparadores, que definitivamente ese es otro punto que pasó últimamente con el Batman 47, la portada de Ross, fue el 47, ¿no? 47. Fue el 47, la portada de Ross, que fue una portada que creo que incluso a las tiendas, a muchas tiendas no les llegó, porque desde antes los primeros que llegaron acapararon todo eso, lo sacaron, y al poco tiempo pues ya se estaba vendiendo al doble, triple el precio. ¿Cómo puedes una forma de evitar los acaparadores, una forma de evitar esos problemas de conseguir muchas veces tus revistas? Pues establécete en una tienda, que seas cliente, que te reconozcan, que ya sepa mano, porque Gerardo va a venir acá cada semana y yo sé que acá compra sus revistas. Entonces el mismo dealer, el mismo dueño de tienda te reconoce ya como cliente, y cuando ellos mismos se dan cuenta cuando es un cómic buscado. ¿Por qué? Porque no han terminado ni de sacar la mercancía quizás para exhibirla, y ya llegó alguien y les dijo, tienes tal portada, dame 5, tú hablas de 2 copias. El acaparador no te compra menos de 5, 10, 15, 20 copias. Y yo lo siento como una burla hasta cierto punto hacia el comprador promedio, el comprador final, que luego nos ves pasando, los que no tienen quizás ya establecida una tienda o son conocidos por un dealer para que les guarden su producto, pues yendo de tienda en tienda, de estanquillo en estanquillo, buscando a ver en dónde pueden localizar uno que se haya traspapelado, se haya ido para conseguirlo, o llegan ya a la desesperación de pagar el doble, el triple del precio cuando no ha pasado ni una semana de la publicación. Es que si no tuviera valor el cómic mexicano no se vendería. Un punto que tiene a favor el cómic mexicano es que, si tú te fijas, el cómic mexicano tiene únicamente un tiraje. No hay un segundo tiraje, un tercer tiraje. Ha habido excepciones muy contadas, como el Spider-Man 77, como el Batman número 1 de New 52, el Superman número 1 de New 52, pero creo que son los únicos 3 que yo recuerdo, si se me va alguno, que se agotaron y tiraron un sobretiraje. En cambio, el cómic gringo, realmente, si tú ahorita buscas un número, tú vas con un dealer un limited edition y te lo vas a conseguir. Claro. En cambio, ve con un dealer de una tienda, por ejemplo, está acá Osvaldo de Kingdom, y dile, Osvaldo, consígueme X número de Superman que sacó Bill. Tal vez si te lo consiga, pero si de casualidad le cae, le puede llevar meses, le puede llevar años. Por ejemplo, yo personalmente, y lo voy a confesar públicamente, yo mi colección de Justice, ¿se acuerdan de Justice? La de Alex Ross, la serie de Alex Ross. Yo Justice, al día de hoy, me hacen falta un cómic y no lo he conseguido. ¿Cuál era el número 9?
No estoy Creo que es seguro. el número 9. Creo que igual porque estuvo escaso. Estuvo agotado. Otra portada que estaba muy agotada del mundo beat y que pude conseguir hasta hace poco fue la de, creo que era Crisis de Conciencia o Identidad, donde aparece Robin hincado cuando matan a su papá. Esa me duró, ¿qué será? Fácil unos 6 años sin conseguir identidad. Realmente es algo que también hay que tomar mucho en cuenta cuando tú quieres pasar un cómic mexicano o antes de precipitarse a decir un cómic mexicano no tiene valor. Así como tú pasaste con el cómic 6 años, yo pasé 5 o 6 años igual buscando el número 21 de Linterna Verde, que es el inicio de la Guerra de Cimientos. Entonces, estás hablando que si estuviéramos hablando de un cómic en inglés, un cómic americano, ese cómic, estoy por seguro que yo lo consigo enseguida con un dealer que maneja revistas americanas. Vamos a escuchar una opinión personal de cada uno ya para cerrar el tema. Bueno, pues realmente el valor de una revista se lo pone cada quien. Hay revistas que puedes buscarlas muy caras, hay revistas que la misma revista la puedes buscar en un lado a 500 pesos y en otro lado en 200 y en otro en 100, 300. Varía mucho, depende mucho también tu paciencia para poder esperar a conseguir esa revista a un precio accesible o desesperarte y tirarte sobre lo primero que te enseñen y pagar 3, 4 veces su valor. Entonces yo les recomendaría ser un poco pacientes. El cómic mexicano sí tiene valor, entren a las páginas y corroboren en cuánto se están vendiendo algunas ediciones o algunas revistas en español. Sí es cierto, a lo mejor y no tiene esa como primicia de cierta forma y la parte de pues que sea algo sacado realmente de raíz, que es como se menciona, ¿no?, en el artículo, que es el cómic americano, pero ciertamente tiene mucha exclusividad y estoy muy seguro que hay cosas que no puedes encontrar en español de forma pues tan sencilla. Y ya pues voy a mostrar el mío porque quiero presumir que es algo que a mí me parece muy exclusivo, que sé que es algo que no voy a encontrar tan fácilmente, de un personaje que me gusta y que muy probablemente pues ahorre para conseguirlo en inglés, pero sé que esto que compré fue algo exclusivo y que fue algo que tiene un valor no nada más para mí, o sea, sé que muy pocas personas van a tenerlo. Como conclusión puedo decirles pues a los que coleccionan cómics en inglés, pues que sigan coleccionando, si eso los hace felices, y a los que coleccionan cómics en español, pues tampoco quiere decir que no, sus cómics no valen nada, ¿no? O sea, si eso es lo que tienen para llevar a firmar a una convención, pues con mucho gusto el autor o el dibujante se los va a tomar y se los va a firmar con mucho cariño, como con todos. Exacto, como platicamos, yo no conocía nada de Rachel Racing, Terry Moore, y de un momento a otro dicen, no, pues Terry Moore va a llegar a la mole, y uno que pues le gusta la historia, le gusta el cómic, quiere tener algo personal de este escritor. Y así es, lo que puedo, al menos una de las experiencias que puedo decir, que el señor igual se portó súper amable con todos los que le llevaban a firmar sus ejemplares, o sea, ya sea en inglés o en español. O sea, en mi caso yo le llevé la mayoría de los cómics en español, entre ellos el tuyo. Y todos agradecimiento. Y es que imagínate, si al mismo escritor, Terry Moore es escritor y dibujante de su propio cómic, si a él no le importa, ¿por qué te va a importar la opinión de alguien de si tu cómic mexicano de Camite no tiene valor o si tiene valor? Y los mismos organizadores me estaban diciendo, no, nada más te puede firmar 2. Y la esposa de ese señor agarró y me dijo, no, todos se los vamos a firmar. Exacto. Es una experiencia muy padre. Hay tantos puntos hay tantas variables en el mercado del cómic como para simplemente decir que por esto tiene valor o no tiene valor. En realidad ya creo que es un tema muy hablado, como había dicho Adrián, es ya muy polémico, ya antes se ha tocado, no somos los primeros que hablamos de eso, tal vez seamos los primeros que lo grabemos y nos aventamos a subirlo, pero pues no creo que sea un tema nuevo, ya ha pasado tantas generaciones que han hablado de esto y creo que no vamos a ser los últimos que vamos a estar hablando de este tema. Y pues hasta aquí vamos a tener esta grabación, al menos
con la participación de Adrián, de Saulo, de Osvaldo. Probablemente pueda tener una grabación con Manzanilla. No pudo venir para también compartirnos su opinión, que igual es, ya como muchos compadres sabrán quién es Luis Manzanilla. Es no solo un vendedor, es un coleccionista. Creo que ya muchos tuvimos la oportunidad de ver su colección y es bastante impresionante. Pues voy a ver si pues les traigo un poco de su punto de vista. Y nos vemos.